El año era 1305, y las calles de Londres se acondicionaban con los llantos de los vendedores y el ruido de los coches en el cobre. Pero en este año de agosto, un sonido diferente pronto llenaría el aire, el ruido de un público sangriento que se reunía para testificar lo que se convertiría en una de las ejecuciones más notorias de la historia. El hombre al que llegaron a ver morir fue William Wallace, el rey escocés que se atrevió a derrotar al rey inglés y unir a sus países contra la regla extranjera. Lo que sucedió ese día no fue solo una ejecución, sino un teatro de crueldad orquestado diseñado para destruir tanto a un hombre como al símbolo que representaba. La imaginación popular, formada por películas de Hollywood e historias románticas, ha sanitizado los últimos momentos de Wallace en algo casi noble, una muerte rápida para un héroe valiente. Pero la realidad era mucho más siniestra e infinitamente más brutal. El rey Edward I, conocido como Longshanks, había diseñado la punición de Wallace no solo como retribución, sino como un mensaje que se escucharía a través de generaciones. Esto era una muerte tan horrífica, tan pública y tan documentada que serviría como un aviso a cualquiera que asustara a la autoridad inglesa. El método elegido era la caída, el dibujo y el cuadrado, una punición reservada para traidores que representaba el pánico absoluto de la crueldad judicial en Inglaterra medieval. No se trataba simplemente de terminar una vida, se trataba de la destrucción sistemática de la dignidad humana, la obliteración de la esperanza y la creación de un espectáculo tan asombroso que asombraría la memoria colectiva de Escocia durante siglos. Hoy despejamos el mito y examinamos la realidad inesperada de las últimas horas de William Wallace. Para comprender el horror completo de la ejecución de Wallace, debemos primero comprender el mundo que lo creó. Escocia medieval, en los últimos siglos XIII y principios de XIV, era un país atrapado entre la independencia y la subyugación, donde el concepto de nacionalidad seguía formando y la lealtad era a menudo determinada por la sobrevivencia, en lugar de por sentimiento. Las guerras de la independencia de Escocia habían eruptado a través de una crisis de sucesión y Edward I vio la oportunidad de llevar a Escocia bajo control directo de Inglaterra, viendo al Reino Norte como una provincia rebelde en lugar de una nación soberana. William Wallace surgió de este caos, no como un noble que buscaba poder, sino como un pequeño propietario de tierra, llevado por la pérdida personal y la enoje nacional. Su familia sufrió bajo la ocupación de Inglaterra y cuando levantó su espada en Stirling Bridge en 1297, lo hizo con la furia de un hombre que había perdido todo y la visión de uno que vio lo que podría ser Escocia. Su victoria allí fue más que táctica, fue simbólica, demostrando que la caballería pesada de Inglaterra podía ser derrotada y que la independencia de Escocia no era solo un sueño. Pero Edward el Fin no era un rey que toleraba la desconfianza. Conocido por su indolente supresión de la resistencia de Inglaterra y su expulsión de los judíos de Inglaterra, Longshanks entendió que la rebelión era como un fuego, que podía separarse y no quebrarse duramente. El éxito de Wallace no solo tenía que ser reversado, sino transformado en una historia cautelar. El rey inglés necesitaba demostrar que desafiar su autoridad resultaría en consecuencias tan severas que detendrían a futuras generaciones de incluso contemplar la resistencia. El contexto político de 1305 fue crucial para entender el destino de Wallace. En ese momento, la mayoría de los nobles escoceses habían subido a la regla de Edward, viendo la acomodación como preferible a la anihilación. La continuada resistencia de Wallace no solo lo hizo enemigo de Inglaterra, sino un embarazo para la aristocracia escocesa que había elegido la subida. Su captura se convirtió en una prioridad no solo por motivos militares, sino también por necesidad política. Su existencia desafiaba la legitimidad de la reina de Escocia. La lucha por William Wallace duró años, involucrando una extensa red de espías, informantes y colaboradores. Edward ahí colocó un gran premio en la cabeza de Wallace y la administración inglesa en Escocia trabajó sistemáticamente para aislarlo de los potenciales apoyadores. La red se abrió gradualmente cuando los antiguos aliados se volvieron contra él a través de miedo, odio o simplemente el deseo de sobrevivir en un mundo en el que la asociación con Wallace se había convertido en sinónimo con la muerte. La traición vino, como suele suceder en tales historias, desde dentro. En agosto de 1305, Wallace fue capturado cerca de Glasgow, probablemente a través de la traición de Sir John Menteith, un rey escocés que había sometido a la regla inglesa. Las circunstancias exactas permanecen debatidas por los historiadores, pero el resultado fue claro. El hombre que había convertido en el símbolo de la resistencia escocesa estaba ahora en manos de los ingleses. Su captura fue celebrada en Londres como una gran victoria,
pero para Edward de Fer, fue solo el comienzo de lo que intentaba ser la última humillación de Wallace. El viaje de Escocia a Londres fue en sí una forma de tortura, diseñada para romper el espíritu de Wallace antes de su último ponimiento. Abandonado y guardado, fue parado a través de ciudades inglesas donde la gente se reunía para ver al infamoso rebelde escocés. Esto fue la lucha psicológica en su mayor medida, la transformación de un héroe en un espectáculo, un líder en una curiosidad. Al llegar a Londres, Wallace ya había sufrido semanas de degradación, pero su ordenar estaba lejos de terminar. El trato de William Wallace fue un trato legal, pero sirvió como propaganda importante para el rey inglés. Establecido en Westminster Hall el 23 de agosto de 1305, los procedimientos se realizaron en latín, una lengua que Wallace probablemente no entendía. Estaba encargado de traición, asesinato, sacrilegio y varios otros crímenes contra el rey inglés. La ironía no se perdió en los observadores contemporáneos. Wallace estaba siendo tratado de traición contra un rey que nunca había reconocido como su soberano. Cuando le dieron la oportunidad de hablar, Wallace declaró que no podía ser culpable de traición contra Edward y porque nunca había sido sujeto a Edward. Esta respuesta desafiante cerró su destino, aunque en verdad el resultado había sido predeterminado. El trato fue un teatro diseñado para ofrecer un venir legal a lo que fue esencialmente una ejecución predeterminada. Los juzgados, todos apuntados por Edward IV, no tenían la intención de mostrar la gracia al hombre que había sido el símbolo de la resistencia escocesa. Los crímenes contra Wallace fueron diseñados con cuidado para justificar la severidad de su punición. La traición fue la ofensa más seria que podía ser punida por el terror de la caída y la cuarta. Los hechos adicionales de asesinato y sacrilegio, refiriendo a sus ataques contra soldados en Inglaterra, fueron diseñados para portar a Wallace como un criminal, en lugar de un guerrero. El sistema legal inglés se había convertido en un arma de terror estatal y Wallace era su víctima más prominente. La sentencia fue pronunciada con gravedad ceremonial. Wallace tenía que ser llevado a través de las calles de Londres, atrapado por el cuello, pero no hasta que muriera, desembocado mientras aún vivía, atrapado y su cuerpo cortado en 4 partes. Cada elemento de esta punición tenía significado simbólico. El dibujo representaba su degradación, su rechazo por el cielo, su corrupción espiritual y su destrucción. Esto no fue solo una ejecución, sino una aniquilación. El mañana del 23 de agosto de 1305 lloró claro y cálido en Londres. La ciudad había estado preparándose para este espectáculo durante días, agentes reunidos de toda Inglaterra para testificar la muerte del rebelde escocés. Las autoridades habían convertido la ejecución de Wallace en una fiesta pública, completa con vendedores que vendían comida y bebidas a las masas asambleas. Esto no fue solo justicia, sino entretenimiento, una recuerda de la fuerza del reino inglés y el destino que esperaba a aquellos que se encargaban de desafiarlo. Wallace fue primero retirado y atrapado en un cerro, un cuadro de madera que lo atraparía por las calles de Londres. La ruta había sido planificada para maximizar la humillación y el espectáculo. Desde la Torre de Londres, donde había sido detenido, la procesión se movió por los distritos asegurando que los más pocos pudieran ver su degradación. Las piedras de cobre se rompían en su cuerpo, como si estuviese atrapado detrás de los carros, dejando un tramo de sangre que marcaría su última jornada. Los agujeros que alineaban las calles eran una mezcla de buscadores de curiosidad, patriotas inglesas y aquellos que simplemente disfrutaban observar el sufrimiento de otros. Las ejecuciones medievales eran eventos públicos, que servían como entretenimiento y como recuerdos de poder real. Los espectadores gritaron y le dieron refugio a Wallace mientras pasaba, su comportamiento encargado por las autoridades, que querían asegurarse de que sus últimos momentos fueran tan humillantes como posible. Esto fue una crueldad en gran escala. La procesión se movió lentamente, permitiendo el máximo tiempo para que la gente se reuniera y para que el sufrimiento de Wallace fuera prolongado. Las historias contemporáneas lo describen como consciente a lo largo de esta orden, sus ojos fijados en algún punto distante, como si viera más allá del horror inmediato de su situación. Si esto fue desconfianza, resignación o simple shock resulta desconocido, pero los testigos notaron que nunca lloró o pidió la misericordia, un detalle que se convertiría en parte de su leyenda. En Smithfield, el lugar tradicional de ejecución de Londres, un escándalo había sido erectado específicamente para la muerte de Wallace. El público aquí era aún más grande y más ruidoso que en el camino,
con vendedores vendiendo panes y maíz a espectadores que habían afirmado las mejores posiciones de vista horas antes. La atmósfera del carnaval fue deliberada. Las autoridades inglesas querían que la muerte de Wallace fuera recordada no como una muerte, sino como una celebración de la justicia inglesa y del poder. El ejecutor, un profesional que probablemente había cometido miles de asesinatos, empezó su trabajo con deficiencia de práctica. Wallace fue primero atrapado por el cuello, pero la cuerda estaba posicionada para asegurar la estrangulación en lugar de una muerte rápida por romper el cuello. El público observó cómo luchaba por el aire, su cara volando azul, su cuerpo convulsando en la danza universal de la muerte por asfixia. Pero justo cuando la conciencia empezó a desvanecer, fue cortado, todavía vivo, todavía consciente de lo que estaba pasando con él. Lo que siguió fue la parte más horrible de toda la orden. Mientras Wallace todavía estaba consciente, el ejecutor empezó el proceso de desembarcarlo. Usando un cuchillo, cortó el abdomen y comenzó a quitar los órganos internos uno a uno. Las historias contemporáneas describen los gritos de las víctimas como algo diferente de lo que los testigos habían escuchado. Un sonido que parecía venir de las profundidades del sufrimiento humano. El ejecutor agarró cada órgano para que el público lo viera antes de lanzarlo en un fuego que había sido preparado para este propósito. El simbolismo de quemar las entrañas de Wallace no fue accidental. En la pensión medieval, los oídos eran considerados como la silla de emoción y compasión. Al quemarlos mientras los observaba, el ejecutor simbólicamente destruía la humanidad de Wallace, lo reduciendo a algo menos que humano en los ojos del público. El olor de carne quemando y órganos llenando el aire, agregando otro nivel de terror a una ya pesada escena. A través de todo esto, Wallace permaneció consciente, sus ojos abiertos y conscientes, incluso si su cuerpo estaba sistemáticamente destruido. Algunos cuentos sugieren que continuó a hablar, aunque lo que dijo había sido perdido por la historia. La habilidad del ejecutor no solo estaba causando el máximo dolor, sino en mantener a la víctima viva lo más largo posible. La muerte venía como una liberación, no como la culminación del sufrimiento. Finalmente, con paciencia, el ejecutor se movió para completar su trabajo gris. La cabeza de Wallace se rompió con un solo trozo de un brazo acero, terminando su sufrimiento, por último. Pero incluso en la muerte, la humillación continuaba. La cabeza se guardó para que el público pudiera ver sangre todavía hirviendo de la cabeza rota, antes de ser sacada para un disparo más tarde. El cuerpo se cortó en 4 cuartos, cada pieza se guardó para la inspección como cortes de carne en una tienda de abogados. La disposición de los restos de Wallace fue tan calculada como su ejecución. Su cabeza se rompió para preservarla y se montó en una espalda en la puerta de Londres, donde permanecería por años como una alegría a cualquiera que considerara una autoridad inglés desafiante. Los 4 cuartos de su cuerpo fueron enviados a diferentes ciudades escotas, Newcastle, Berwick, Stirling y Perth, donde se disfrazaron en público como recuerdos de la muerte que esperaban los rebeldes. Esta distribución de los cuerpos de Wallace fue más que una brutalidad, fue una forma de comunicación política. Cada pieza servía como un mensaje a la población local, un recuerdo físico del poder inglés y las consecuencias de la resistencia. Los ingleses entendieron que los símbolos podían ser tan poderosos como los ejércitos, y el cuerpo desmembrado de Wallace se convirtió en un símbolo de la dominancia inglesa sobre Escocia. El seguimiento inmediato de la ejecución de Wallace fue exactamente lo que Edward de Fine esperaba. El espectáculo brutal había servido su propósito. La resistencia escocesa parecía caer en la cara de una demostración tan sorprendente del poder inglés. Muchos que habían apoyado a Wallace huyeron del país o se subieron a la regla inglesa, calculando que ninguna causa valía una muerte tan horrible. La ejecución había sucesivamente transformado un símbolo de resistencia en un aviso contra la rebelión. Pero Edward de Fine había calculado la respuesta escocesa a la muerte de Wallace. En lugar de destruir la resistencia escocesa, la brutalidad de la ejecución la fortaleció. El horror de su muerte se convirtió en un llanto para aquellos que rehusaron la dominación inglesa. Robert de Bruce, que se convertiría más tarde en rey de Escocia, fue reportadamente movido a la acción por el espectáculo de la ejecución de Wallace, viendo en ella la verdadera cara de la regla inglesa. La manera de la muerte de Wallace también influyó en las tácticas de la futura resistencia escocesa. La lección fue clara. La captura por el inglés significaba tortura y humillación más allá de la imaginación.
Este conocimiento llevó a una forma más desesperada y determinada de la guerra, donde los luchadores escoceses prefirieron la muerte en la batalla. Las ramificaciones políticas se extendían más allá de las fronteras de Escocia. Otros reinos europeos observaron la ejecución de Wallace con interés y horror, viendo en ella una demostración de métodos ingleses que podían ser fáciles de aplicar. La brutalidad de la ejecución se convirtió en parte de la reputación de Inglaterra, contribuyendo a la asolación que luego complicaría la política extranjera. El primer mensaje de fuerza de Edward había sido recibido, pero así fue el mensaje de crueldad. La documentación histórica de la ejecución de Wallace es extensa, hecha de diversas fuentes contemporáneas que ofrecen una imagen muy detallada del evento. La crónica de Janacost escrita por monjes ingleses describe la ejecución en detalle clínico, notando la reacción de la gente y la duración del sufrimiento de Wallace. Estas cuentas, a pesar de la violación en la perspectiva inglesa, ofrecen conocimiento valioso de las actitudes medievales hacia la justicia y la punición. Las fuentes escotas, aunque pocas en número, ofrecen una perspectiva diferente de la ejecución. La crónica de John of Fordon muestra a Wallace como un martirio que enfrentó la muerte con dignidad y coraje, enfatizando su efusión de pedir perdón o renunciar a su causa. Estas cuentas, aunque tal vez romantizadas, reflejan el impacto de la muerte de Wallace en la conciencia nacional escotera y la transformación de una derrota militar en una victoria moral. Los recursos legales de la ejecución y el trato de Wallace ofrecen tal vez la cuenta más objetiva de los eventos. Estos documentos, preservados en los archivos de la nación inglesa, revelan el plano cuidadoso que se hizo en el trato y en la ejecución. Cada detalle fue documentado, desde los hechos contra Wallace hasta la disposición de sus restos, sugiriendo que las autoridades inglesas entendieron el significado histórico de lo que hacían. Las cuentas de testigos de ambos los observadores ingleses y escoceses ofrecen capas adicionales de detalles sobre la ejecución. Algunos describen el entusiasmo sangriento de la muerte de Wallace, mientras que otros señalan la dignidad con la que Wallace enfrentó su muerte. Estas perspectivas diferentes destacan la complejidad del evento y sus diferentes significados para diferentes audiencias. El legado de la ejecución de William Wallace se extiende mucho más allá de las consecuencias políticas inmediatas de su muerte. En los siglos que siguieron, su historia se convirtió en un mito del nacionalismo escocés, inspirando a generaciones de Escocia a resistir la dominación extranjera. La muy brutalidad de su ejecución lo transformó de un rebelde falso en un símbolo de martirio y resistencia que demostró ser más poderoso en la muerte que en la vida. La ejecución también influyó en el desarrollo de la ley internacional y los conceptos de los derechos humanos. Después, los escolarios legales señalarían el tratamiento de Wallace como un ejemplo de crueldad judicial que violó los principios fundamentales de la dignidad humana. La noción de que incluso enemigos del Estado merecían el tratamiento básico comenzó a surgir en parte como una reacción a excesos como la ejecución de Wallace. El impacto cultural de la muerte de Wallace puede ser visto en la literatura, arte y música que surgieron en los siglos que siguieron. Desde balas medievales a películas modernas, su historia ha sido contada y repetida cada generación buscando un nuevo significado en su sacrificio. La escena de la ejecución, en particular, se convirtió en un símbolo poderoso de la lucha entre la opresión y la libertad, la tiranía y la justicia. El impacto psicológico en el pueblo escocés fue profundo y duradero. La ejecución de Wallace creó un trauma colectivo que se convirtió en parte de la identidad cultural escocesa, una memoria compartida del sufrimiento que unió a la nación de maneras que la victoria militar sola no podría haber logrado. El horror de su muerte se convirtió en una fuente de fuerza, proveyendo que algunas cosas eran valientes para sufrir y que la dignidad podía ser mantenida incluso en el camino de la degradación final. El método de ejecución elegido para Wallace, el piso, el dibujo y el cuadrado, fue en sí una declaración sobre la naturaleza de la justicia medieval y la relación entre el rey y el sujeto. Esta forma en particular de ejecución fue reservada para los traidores, los que violaron la bondad sagrada entre el rey y el sujeto. Aplicándola a Wallace, Edward V fue asesorando que todos los habitantes de las Islas Británicas eran sus sujetos, si lo reconocían o no. La naturaleza pública de la ejecución fue igualmente significativa. Para Wallace, la justicia medieval fue un teatro diseñado para reafirmar las jerarquías sociales y las relaciones políticas a través del espectáculo. La ejecución de Wallace fue tal vez la más elaborada de su época, involucrando no solo la destrucción física de la víctima, sino también el condicionamiento psicológico de la audiencia. El público participaba no solo en la justicia,
sino también en un ritual de poder estatal. La documentación detallada de la ejecución sugiere que las autoridades inglesas entendieron que estaban creando un momento histórico. El recorrido de cada detalle, desde la ruta de la procesión hasta la disposición de los cuerpos, indica que esto fue intentado para ser recordado. La ejecución no solo se trataba de punir a Wayase, sino de crear un narrativo que serviría a los intereses ingleses para generaciones a venir. La dimensión internacional de la ejecución no debería ser observada. Europa medieval era un mundo interconectado donde la noticia viajaba rápidamente y la reputación importaba enormemente. La ejecución de Wayase fue vista por dignitarios extranjeros y reportada por todo el continente, contribuyendo a la reputación de Inglaterra como un poder que estaba dispuesto a usar medidas extremas para mantener el control. Esta reputación influiría en relaciones diplomáticas durante décadas a venir. Si reflejamos en el horror de la ejecución de William Wayase, nos enfrentamos a las verdades incómodas sobre la naturaleza humana y el ejercicio del poder. Los puestos que se reunían para observar su sufrimiento no eran monstruos, sino gente ordinaria que había sido condicionada a aceptar e incluso disfrutar la destrucción sistemática de otro ser humano. Su entusiasmo por el espectáculo revela la capacidad de crueldad que existe dentro de la sociedad civilizada cuando se le da la sanción oficial. La ejecución también demuestra cuán rápido el extraordinario puede convertirse en rutina. El ejecutor que desmembró a Wayase era un profesional, disciplinado en el arte de prolongar el sufrimiento. Los oficiales que organizaron el evento eran burócratas, siguiendo procedimientos establecidos para tratar con traidores. La normalización de la extrema crueldad es quizás más turbia que la crueldad en sí misma, sugiriendo que la civilización siempre es más frágil de lo que podemos creer. La transformación de Wayase de rebelde a mártir ilustra la naturaleza impredecible del simbolismo político. Edward de Found incendió la ejecución para demostrar la futilidad de la resistencia, pero en lugar de ello creó un símbolo poderoso de la movilidad de sacrificio por el principio. El exceso de la ejecución contribuyó a su falla como un detergente. El horror fue tan completo que se convirtió en sublime, trascendiendo su propósito inmediato para convertirse en algo más grande. La fascinación duradera con la historia de Wayase habla de nuestra necesidad de héroes que enaltecen nuestros ideales más altos. Incluso en, o tal vez especialmente en, la cara del sufrimiento final. Su ejecución nos recuerda que las mayores victorias a veces son morales en lugar de militares, que la dignidad puede ser mantenida incluso cuando todo lo demás está separado y que el espíritu humano puede triunfar incluso en el momento de la destrucción del cuerpo. La historia de la ejecución de William Wayase es en fin una historia sobre el precio de la libertad y el precio del principio. En nuestro mundo moderno cómodo es fácil olvidar que las libertades que tomamos por desgracia fueron compradas con la sangre y el sufrimiento de los que vinieron antes de nosotros. La horrible muerte de Wayase sirve como un recuerdo de que la libertad nunca es libre y que los que la disfrutan tienen la responsabilidad de honrar el sacrificio de los que murieron por ella. Hoy, mientras enfrentamos nuestros propios desafíos para la libertad y la dignidad humana, la historia de Wayase sigue relevante. Los métodos pueden haber cambiado, pero la lucha fundamental entre la opresión y la libertad sigue. Su ejecución nos recuerda que hay principios que son valientes de sufrir, causas que son valientes de morir, y que la elección entre la libertad y la seguridad es una que cada generación debe hacer por sí misma. Los colchones secos de sangre de Londres medieval siguen sonando con el mensaje de que algunas cosas son valientes de cualquier precio y que el espíritu humano, incluso cuando rompido, todavía puede inspirar a otros a luchar.